Hola chicos, chicas, ¿me escuchan ahí? Hola chicos, chicas, ¿están ahí? Sí, profe. Ah, perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar. Eh, ¿Algo hablaron con Lucía, los de la comisión 2? ¿Van con Lucía o la uno? La uno. Claro, que van a tener probablemente la semana que viene con Florencia, pero virtual. Puede ser. Está ahí, porque no llega con los horarios. Con lo cual ese martes tendrían todo virtual. Podrían hacer todo en sus casas los de la comisión uno. ¿De acuerdo? Después le va a confirmar bien Lucía. ¿Está bien? ¿Alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar con el concepto de integral. Si no queda ninguna duda remanente, creo que el jueves y el viernes va a haber paro. Cuando hay paro, aparte de suspenderse las clases, también se suspenden las consultas. Por lo menos las mías, tengan en cuenta, porque el viernes yo tengo programada la consulta presencial, que quedaría suspendida. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, duda o dilema existencial que podamos resolver? Nada más. Sí, que la comisión uno que tiene con Lucía, o la comisión 2, la uno era, ya me olvidé, es la uno. No sé, ¿vos estás en la comisión uno? Ah, entonces no tendrías inconveniente. Es solo por el martes de la semana que viene. Creo que va a ser. Es raro que ya estén todo definidas todas las fechas. No sé si se me está olvidando alguna información, pero tendría que ser. No, o sí, no sé, tengo que averiguarlo bien. Porque ya debería haber estado la reunión de programación de parciales y debería ser el último sábado de octubre por la fecha. Sí, claro, pero los otros fines de semana son parciales o recuperatorios. Y será, no, va a estar, no será un sábado, será un miércoles, será un día de semana que tenga la suficiente distancia de los otros. ¿El parcial o el sustituto? No, bueno, puede ser que matemática también caiga fuera de, pero vamos a ver, déjame hablar con el resto de mis compañeros y compañeras y la semana que viene traemos información precisa, porque estoy hablando sin saber. Entonces, se supone que los plazos van a ser todos legales, o dentro de lo que se puede, pero hay que ver cuándo queda, porque hay muchos parciales realmente, por lo que me contaban ayer. Son muchos parciales de química que quedan en el segundo trimestre y aparte están los dos parciales de física. Y aparte el soporte laboratorio, con lo cual matemática queda como el invitado incómodo de la boda en esa estructura. Bien, bien, estamos todos, todas, vamos a continuar. Bueno, estamos casi cerrando el capítulo del concepto del integral, por lo menos en términos de definición y motivación, que es lo más importante para nosotros y nosotras, de por qué nos embarcamos en esta aventura, con qué objetivo, sobre todo si, como venimos charlando de principio de año, nosotros no somos una facultad de matemática. Se supone que los conceptos relacionados a la matemática que vamos a descubrir, desarrollar y aprender, tienen que tener una aplicación práctica. Eso, en verdad, también es medio tramposo, porque uno no aprende solamente cosas que le van a resolver problemas.
porque uno estructura su conocimiento con varias capas de complejidad. Si yo quiero aprender a sumar, ¿no? Porque quiero resolver un problema práctico vinculado con la suma, primero tengo que saber leer. Y por ahí cuando uno emprende a leer, no está el objetivo práctico inmediato vinculado al problema que quiero resolver. Pero es obvio que si no sé leer, no voy a poder sumar. Bueno, matemática también tiene, sobre todo de la mirada constructivista que nosotros desarrollamos. Hay un montón de conceptos que van a terminar sirviéndonos para algo. Pero en ese camino tenemos que aprender un montón de cosas, que por ahí no son de utilidad inmediata para nosotros. ¿Está bien? Pero es importante aprenderlas, porque al aprenderlas bien, aquello que sí es de utilidad inmediata, lo vamos a poder aprender de la mejor manera. Y la integral tiene mucho de eso. Creo que el concepto de integral como idea fuerza sintetiza mucha de esa búsqueda de conocimiento. Es un concepto eminentemente práctico, pero como hemos visto, todos y todas en esta aventura, en esa abstracción de ese concepto eminentemente práctico aparecen un montón de cosas que parece que oscurecen nuestra comprensión. Pero a la larga les aseguro, para la tranquilidad de todos y todas, que si terminamos este recorrido van a ver que van a poder luego encarar los otros desafíos asociados a este concepto de la mejor manera posible. Cuando quiero decir los otros desafíos, digo ecuaciones diferenciales, digo transformada de Fourier para el que después se aventure en la química y demás conceptos de relevancia para el que hace ciencia hoy en Argentina. ¿Está bien? Entonces tengámonos paciencia, no nos desanimemos si parece que se nos oscurece mucho la mirada, porque es parte del desafío de aprender también, y me parece que está bueno emprender ese desafío, sobre todo en una formación o en una ecuación universitaria. Uno no viene acá a la secundaria. Tiene que cambiar también nuestra mirada de cómo nos involucramos y nos comprometemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo, no tiene que ser lo mismo. El que está comprometido con esa idea, buenísimo, porque va a ver que va a poder disfrutar su carrera en la medida de lo posible, va a disfrutar de los desafíos que le propone y va a aprovechar cada minuto que está en la facultad. El que todavía no terminó de engancharse, los llamamos a la reflexión y traten de engancharse, porque si no va a ser un largo calvario la carrera. Y la idea que no es que sea eso, si se puede disfrutar y aprovechar. Así que, ¿dónde estamos entonces? Bueno, un poco este gráfico representa el recorrido que nosotros hicimos, que nosotros y nosotras hicimos en la matemática hasta este punto, ¿no? Porque es lo que le decía recién, si nosotros queremos aprender el cálculo integral, tuvimos que haber aprendido todo esto, necesariamente. Y probablemente muchas de las cosas que están acá, ustedes dicen, no tenían una aplicación práctica inmediata para nosotros, claramente. Cuando uno encaraba geometría plana, geometría analítica, decía, creo que todavía tengo una conversación en primer trimestre, y digo, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, todo eso nos sirve para construir los ladrillitos o para armarnos nosotros de los conceptos fundantes y fundamentales que nos permitan entender esto que está acá arriba. Que sí, si se quiere, es lo que más vamos a usar, por más que no parezca. Digo, por más que no parezca, porque cuando uno agarre los libros de texto de las otras asignaturas, no va a ser la referencia directa. Acá usamos la integral, acá usamos la derivada, acá usamos... Va a estar, no nos van a contar eso. Nosotros vamos a tener que entender que ahí usaron la integral, que ahí usaron la derivada, que ahí hay ecuaciones diferenciales. Cuando uno lea un libro de bioquímica, no va a decir, ¿se entiende? Pero nosotros, si aprendimos bien, nosotros y nosotras, si aprendimos bien, vamos a entender qué herramienta matemática se está usando en cada caso para explicar tal o cual resultado. Y ese es un poco el desafío, porque nosotros no somos técnicos, tenemos que poder interpretar los textos de esa manera, interpretar los modelos de esa manera y proponer además mejoras. Y para eso tenemos que haber llegado de la mejor manera posible, en nuestro caso, que estamos discutiendo Matemática 2, a este escalón. ¿Está? Bueno, ¿a qué viene esto? Porque claramente imagino que el haber terminado la discusión de ayer generó ciertas incertidumbres y zozobras, porque se nos alejó un poquito
la comprensión inmediata del concepto de cálculo integral, cuando introducimos sobre todo la idea de integrales indefinidas, me parece. Porque ahí hay un quiebre de algo que se aplica en forma inmediata sobre un fenómeno y otra cosa que se desprende del fenómeno, que es la integral indefinida. ¿Por qué digo que se desprende, si quieren, del fenómeno? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo caracterizarían o definirían la integral indefinida? ¿Quién se anima? ¿Qué es la integral indefinida? Es un conjunto de primitivas. Ahora bien, ¿qué es una primitiva entonces? Es casi una... ¿qué es una primitiva? Desde la mirada que fuimos construyendo nosotros el concepto, ¿qué sería para nosotros una primitiva? En el nombre está un poco la idea de para qué lo usamos y cómo lo usamos. La idea de primitividad refiere a la idea de elementalidad, ¿no? Para nosotros. ¿En qué sentido? Para nosotros una primitiva es una función elemental desde el punto de vista algebraico, es una función que se construye como suma, resta, división, multiplicación de cosas conocidas, para construir una herramienta, para que sea una ecuación, que nos permita calcular ¿qué? Que nos permita calcular en forma exacta ¿qué? El cambio total, exactamente. Eso es una primitiva para nosotros. Eso es una primitiva. Lo que pasa es que cuando íbamos construyendo esa primitiva como el famoso camino alternativo para el cálculo de la función integral, ¿no? Porque si uno quiere calcular en forma directa la función integral asociada a una función dada en un intervalo dado, tendríamos que calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a cero y la suma de Riemann. Vemos que eso es imposible, salvo en casos muy excepcionales. En la búsqueda de ese camino alternativo de encontrar una función que nos permitiera hacer ese cálculo, la función elemental, que nos permitiera hacer ese cálculo, descubrimos muchas cosas, pero entre esas cosas nos topamos con el concepto de primitiva. Desde la definición más sencilla, o la definición que nosotros damos en el libro, la primitiva es aquella privada, es la función original, es la función sobre la cual vamos a hacer el proceso de integración. Está bien, pero eso no nos dice mucho. Para nosotros la primitiva es aquella función elemental que nos permite hacer el cálculo de la integral, definida en un intervalo dado. ¿Está bien? Una integral que empieza en un punto, en un extremo A, y se mueve hasta el extremo superior B. Pero la primitiva nos permite calcular cualquier cambio entre A y B, porque la primitiva termina siendo una función, ¿no? Que depende de la variable x que se mueve entre el extremo inferior de integración y entre el extremo superior de integración. ¿Hasta ahí estamos todos y todas de acuerdo? Bien, porque esa es la mirada más práctica, más inmediata del fenómeno, del concepto. El pasito que dimos ayer tenía que ver con lo que dije recién, con la idea de integral indefinida, ¿no? Que en verdad, cuando me la definieron recién, no tenía tantos problemas porque era el conjunto de las primitivas, porque claro, cuando uno encontró una función que resolviera nuestro problema, encontró encontró infinitas, en donde todas diferían en una constante. Y una de todas ellas es la que nos permite hacer el cálculo para nuestro problema concreto. ¿Está bien? Entonces aparece el famoso segundo teorema fundamental del cálculo integral que nos asegura que siempre que uno encuentre las primitivas, una de esas va a ser la que a nosotros nos sirve. Eso es lo que es el segundo teorema. Después hay todo está más alambicado, más barroco, pero en términos concretos lo que nos asegura el segundo teorema fundamental es que si hay una primitiva, que si hay un par de primitivas, por lo menos, en verdad si hay un par hay infinitas, si hay infinitas primitivas que pueden ser potencialmente solución de nuestro problema, seguro una va a ser. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí cerrábamos el circuito, todo claro. Y dimos el salto de fe a la idea de integral indefinida. La integral indefinida tiene un problema de abstracción bastante interesante, que lo que hace es desanclar, hace desaparecer, se despoja de los extremos de integración. ¿No? Y al despojarse de los extremos de integración hay un problema. Sobre todo, al despojarse del extremo inferior de integración. Porque ¿qué habíamos visto ayer? Que si uno cambia el extremo inferior de integración, ¿qué va haciendo?
En ese gran selector de primitivas, al cambiar el extremo inferior de integración, tengo que elegir otra primitiva. Y al elegir otra primitiva tiene otra forma la función. Bueno, no es menor el detalle. Pero tampoco es tan grave en un punto, si entendimos bien, porque en el conjunto de la integral indefinida, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, tener ese conjunto y después me dicen ustedes, o le piden al problema, bueno, ¿en qué intervalo quieren integrar? Bueno, quiero integrar entre 1 y 3. Bueno, agarro ese conjunto infinito de primitivas y busco la que se ajusta al intervalo 1-3. ¿No? ¿En qué va a diferir? Bueno, va a diferir en la constante, en definitiva. Van a ser muy parecidas esas primitivas, ¿no? Parecidas, entre comillas. Van a tener la estructura que transforma la variable independiente igual, ¿no? Sea lo que sea, seno de x, tangente de x, x al cuadrado, lo que afecta a la variable independiente de ese conjunto de primitivas va a ser todo igual. Pero van a diferir una constante. Lo interesante es que ese pequeño cambio, entre comillas, hace que si uno tuviese que representar, como decía la compañera ayer, en un sistema de referencia, todo el conjunto de primitivas tendría que pintar todo el plano, porque ocuparían todo el plano. O sea, que es un pequeño cambio, pero es un gran salto, porque es un conjunto infinito que ocupa todo el plano de representación. ¿Está bien? Pero bueno, cada uno comparten esa estructura que altera la X. Y esa es la clave en un punto. Eso las hace ser primitivas de una misma función. Bien, entonces vamos a tratar de redondear un poco la utilidad de esa integral. ¿Y cómo lo vamos a usar nosotros a la integral indefinida? ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a usar nosotros? Que ahora sí vamos a recuperar esa mirada práctica y no nos vamos a entretener en las abstracciones de la integral indefinida, que es muy interesante, sino que vamos a usarla de esta manera, me parece. Vamos a tomar un problema, una función determinada, vamos a buscar en la arca de posibilidades cuál es la integral indefinida que resolvería un problema de integración asociado a esa función dato, y después, con los datos del problema, vamos a ver cuál de esas primitivas que forman parte de esas primitivas, es la que me sirve a mí para resolver el problema. Ese es un poco lo que vamos a pedir. ¿Cuál es la dificultad que van a empezar a tener, sobre todo en tarea de aula? Obviamente, va a ser más que nada algebraica la dificultad. ¿En qué sentido? Se van a enfrentar con funciones, dato, funciones velocidad, que no van a ser tan sencillitas. No va a haber uno esa función y decir, bueno, esta función tiene asociada esta integral indefinida en forma inmediata, apenas la vean. ¿No? Que un poco lo habíamos discutido. Para eso va a haber una tabla de integrales indefinidas, ¿está bien? Y además están los famosos métodos de integración. Los métodos de integración que van a empezar a recorrer en tarea de aula son aquellos métodos que toman una función compuesta por muchas cosas, tangente del seno, del coseno, del x al cuadrado, por ejemplo. Esa función en un intervalo determinado debe admitir una integral definida. Debe ser integrable en algún lado esa función horrible. Pero esa función horrible que debe ser integrable en algún lado, no pueden ustedes verla así y decir, bueno, a esa le corresponde esta integral indefinida, ¿no? Tienen que descomponerla en partes que admitan integrales inmediatas. Tienen que descomponerla en partes que admitan integrales inmediatas y para eso están los métodos de integración. Van descomponiendo esa función por métodos algebraicos de tal manera que ustedes pueden llegar a informar cuál sería la integral indefinida que le corresponde a esa función. Y ahí termina un poco la historia, no es mucho más ni mucho menos. La dificultad del cálculo integral, si aprendimos bien el concepto, va a ser de índole algebraica y va a estar relacionada a los métodos de integración. Si aprendimos bien, el 80% del asunto está resuelto porque después va a ser aplicar el concepto del cálculo integral a problemas de nuestro interés, como un llenado de un tanque, que no es tanto de nuestro interés, pero es una metáfora para la cual nos podría servir. Bien, este es nuestro circuito, ya lo tenemos perfectamente aprendido, ¿no? Fíjense que la cosa es así. ¿Se acuerdan que al final del día de ayer habíamos dicho que la constante, que la primitiva que a nosotros nos interesa, la constante es asterisco, va a ser siempre la primitiva evaluada, el opuesto de la primitiva evaluada en el extremo inferior de integración? Entonces no hay que hacer mucho más. Si yo tengo, lo hago rápido otra vez acá, tengo un problema que es este.
Tiquitín, tiquitín. Tengo un problema que la función dato era acá, la x, ¿no? ¿Está bien? Y estoy integrando entre 1 y 2, ¿está bien? La integral indefinida de esta función, que la voy a poner acá, bueno, de t diferencial t, es x cuadrado sobre 2 más la constante. Entonces la idea es ir ahí. Bueno, una vez que tengo la integral indefinida, que es el conjunto infinito de posibilidades, tengo que fijarme en dónde estoy integrando, en qué intervalo, entre 1 y 2. Bueno, entonces la función integral asociada a este proceso va a ser esto. Va a ser la estructura x al cuadrado sobre 2 menos ¿qué? La primitiva evaluada en dónde? En el extremo inferior. ¿Que cuánto valía acá? 1, ¿no? Entonces va a ser menos 1/2. ¿Digo bien? Menos 1/2. La constante está que lo va a hacer. Acá. Uy, se me perdió. Menos 1/2. ¿Está bien? El que no me cree lo podemos hacer de otra manera para no tener mecanizado hasta que mecanicemos. Hay un proceso de un tiempo de mecanización para que nos resulte intuitivo y natural lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Está bien, no lo hago de esta manera. No recurro al concepto de integral indefinida. No hace falta en un punto. ¿Por qué? Voy a proponer una primitiva, cualquiera. Al proponer una primitiva cualquiera, propongo todas. ¿Cómo decíamos que proponíamos todas las primitivas? Voy a borrar acá y usemos la otra nomenclatura. Proponer todas las primitivas está acá, es la función g. Al proponer una primitiva, propongo todas. Y todas son x cuadrado sobre 2, ¿no? Más c. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, uso el punto de control, que es lo mismo. Lo que pasa es que acá está bien simplificado, pero usar el punto de control significa que la función integral que yo estoy buscando, evaluada en 1 en el extremo inferior de integración, tiene que ser igual a 0. Entonces, de este conjunto de primitivas, voy a buscar aquella que evaluada en 1 sea 0, ¿no? ¿Está bien? Que evaluada en 1 sea 0. Entonces vengo, evalúo, va a quedar 1 sobre 2 más c tiene que ser 0. Por lo tanto, la constante que estoy buscando, de la primitiva que estoy buscando, tiene que ser igual a menos 1/2. Es lo mismo. Obviamente es lo mismo. Es el mismo análisis. Es el mismo análisis. No hay diferencia entre el conjunto, entre la integral indefinida y este conjunto de todas las primitivas. Es lo mismo. Este conjunto de todas las primitivas es la integral indefinida, básicamente. ¿Así se define o no? ¿O no la compañera que dijo que así se definía? De hecho, así se define. La integral indefinida del conjunto de todas las primitivas. ¿Está bien? Ustedes dirán, ¿para qué usamos otro nombre? Ya les conté al principio y se los vuelvo a enfatizar. El otro nombre tiene que ver con que la integral como concepto no se reduce a una aplicación práctica. Después toma vida propia y va por otro carril. Entonces la integral indefinida es algo que sirve para ir por ese otro carril. Que nosotros no vamos a ir por ese otro carril. Van a ir por ese otro carril un poquito con los métodos de integración, pero hasta no más. Cuando digo otro carril que no vamos a recorrer. ¿Está bien? Nosotros vamos a usar la integral indefinida en los métodos como estrategia para encontrar primitivas de funciones complejas, compuestas, por un lado, y vamos a usar el concepto de integral indefinida de esta manera. Si quieren usarlo y si no quieren, no lo usen, porque pueden hacerlo de la manera que hicimos acá, sin recurrir a la idea de la integral indefinida. Si quieren. Estamos recurriendo implícitamente, pero pueden no en su cabeza recurrir, porque pueden hacerlo de esta manera, recorriendo el circuito, que es lo mismo. Quiero que quede claro. Después vamos a volver sobre esto, no se preocupen, si todavía no termina de aclararse lo suficiente. Bien, esto está, supuestamente, ¿no? Independientemente de cómo lo quieren hacer, todos y todas lo podemos hacer a esto, ¿no? Para funciones sencillas, todos en principio lo podríamos hacer. Bien. Y acá habíamos quedado el otro día, y voy a detenerme un poquito más porque hay un montón de cosas que no dije. Esperaba que a ustedes les llamara la atención, pero no les llamó la atención todavía. Hoy creo que les va a llamar la atención. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que teníamos esta función fea, que era la 1 sobre x? Y decíamos que la integral indefinida, o el conjunto de primitivas asociado a esa función, tiene la forma logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Como no tengo extremo de integración acá,
tengo un conjunto infinito que se va a ajustar, alguna de ellas se va a ir ajustando al intervalo de integración que elija, ¿está bien? Y eso va a definir la constante, básicamente. ¿De acuerdo? Lo que yo creo, no sé por qué no le llamó la atención, y a mí me llama la atención todo el tiempo y es un dolor de cabeza, está bien, esto es primitiva, o el logaritmo natural de x es primitiva 1 sobre x, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la derivada de logaritmo de x es ¿cuánto? 1 sobre x, está bien. ¿Pero por qué el valor absoluto de x? ¿Qué tiene que ver eso? Bien, está bien. ¿Pero por qué? Está bien. Pero tendríamos que poder mostrar eso en un punto. Es cierto, la función 1 sobre x, o sea, dijimos muy bien que esta es primitiva, de 1 sobre x porque p' en x tiene que ser igual a 1 sobre el valor absoluto de x. ¿Está de acuerdo? Hay una relación obvia, necesaria y requisitoria entre los dominios de la función que voy a integrar, ¿no? De su primitiva y de su primitiva, digo, de la función integrable y de su primitiva, que lo habíamos discutido al principio de todo. Si yo voy a integrar una función, ¿no? El dominio de la función integrable tiene que ser el mismo que el dominio de su primitiva en el intervalo de integración. ¿Estamos de acuerdo, no? Con la relación entre la derivada y la función. Yo no puedo estar derivando donde la función no se define. Yo no puedo estar integrando donde la función no está definida. Entonces, si yo voy a partir de la función 1 sobre x, ¿cuál es el dominio de la función sobre x? Son los reales menos el 0. ¿Está bien? Este dominio debería conservarse en principio, no, debería conservarse no en principio, debería conservarse en el dominio de la primitiva. ¿Está bien? Debería conservarse en el dominio de la primitiva. ¿Por qué? Porque la relación entre primitivo y función acá es mucho más fuerte que entre función y derivada. Eso lo vamos a dejar al margen, un asterisco para retomarlo en algún momento de la vida, pero acá tomemos por idea fuerza que el dominio de la función integrable debe coincidir con el dominio de la función que integra, de la primitiva, que integra sobre ese intervalo, o los intervalos definidos, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Y que el dominio de P tiene que ser los reales menos el 0, ¿no? En este caso, que es un poco lo que percibió la compañera. Si el dominio de P tiene que ser los reales menos el 0, el dominio de P tiene que ser los reales menos el 0, si yo no pongo las barras grotesco, porque estoy obligando a que la primitiva tenga por dominio solamente la mitad, el semieje positivo de las x. Y no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Más allá de esta discusión técnica sobre qué relación hay entre los dominios, no es cierto, sobre todo, porque uno puede realizar tranquilamente el proceso de integración en la rama negativa del 1 sobre x. Y tengo que entonces proponer, darme una estrategia para que eso pueda realizarse naturalmente. Y la estrategia es incorporar las barras del valor absoluto de x. Y si no me quedo tranquilo con eso, pienso lo siguiente. Si es cierto lo que estoy diciendo, yo tendría que demostrar que la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 sobre x, ¿no? Tendré que demostrarlo. Es muy fácil demostrar eso, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Voy a borrar un poco, voy a poner una hoja en blanco. Para situarnos en el dilema que tenemos aquí. ¿Cuál es el dilema? El dilema es el siguiente. Digo que voy buscando la integral indefinida de esta función. Digo que es el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Esto sería p, ¿no? Esto es p de x, la integral indefinida. O ponga el nombre que el conjunto de primitivas. Bueno, conjunto de primitivas. Como es la primitiva, la derivada de p tiene que ser x, ¿no? Tiene que ser 1 sobre x, digo. Como eso es cierto, supuestamente, la derivada de p de x tiene que ser igual a 1 sobre x. Y ahí no me queda tan claro, porque nunca derivamos el logaritmo, bueno, no sé si algo, pero me parece que nunca derivamos el logaritmo del valor absoluto de x, pero es muy fácil de derivar. Lo único que hay que hacer, como toda función que tiene un valor absoluto, es desplegarla según en las dos secciones que involucra el valor absoluto en este caso, ¿no?
en verdad, la función P de X va a ser igual a el logaritmo natural de X cuando X es, ¿cómo se llama esto? Cuando X está bien, pero pertenece, supóngase, el 0 no lo podemos incluir porque el 0 no está incluido en el dominio, ¿no? Ahí, ¿no? Y va a ser el logaritmo de menos X cuando X pertenece a este intervalo, ¿no? Ese es el logaritmo del valor absoluto de X. Entonces, si nosotros demostramos que la derivada de esa función es siempre 1 sobre X, tenemos resuelto el problema, no nos hace nunca más ruido esta historia, y ya después vamos a poner el valor absoluto de X sin problema cuando busquemos la primitiva de 1 sobre X o cualquier variante de Elia. ¿Está bien? Bueno, ¿será cierto? Derivamos. Si derivo el primer pedazo no hay dudas, es 1 sobre X, ¿no? Y el segundo pedazo, tenemos una cadena acá. Como todos aprobaron matemático 1, la gran mayoría no tienen dificultad en darse cuenta que primero derivo lo que está dentro, que es menos 1, ¿no? Y después, ¿qué derivo? 1 sobre el argumento, que es menos X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, es igual a 1 sobre X. Es efectivamente 1 sobre X para todos los reales, menos el 0. Listo. Resuelto el asunto. Pero lo importante no era esto en un punto, sino que lo importante era que nosotros reconozcamos que uno podía integrar para la 1 sobre X en todos los reales menos el 0. Entonces la primitiva tiene que dar cuenta de esa realidad. Para dar cuenta de esa realidad hay que chantarle el valor absoluto. Después probamos que sea consistente. Está bien, es importante también. Pero primero hay que entender por qué es importante que el dominio de la función integral sea el mismo que el dominio donde la función es integrable. Ahí no cierra más, claro, es obvio. Si yo tengo una función integrable que se define en todos los reales, que es integrable en todos los reales, la función integral tiene que poder integrar en todos los reales. ¿Está bien? Hay una relación, una relación más práctica entre función integral y función integrable. Repito, si una función es integrable en todos los reales, la función integral poder dar cuenta de eso, tiene que poder integrar en todos los reales. Y esto es lo que está pasando acá. No es tan alambicada como la relación entre el dominio de la función y su derivada. Que hay ahí el punto, porque el punto anguloso ahí es un lío bárbaro en términos de por qué sí y por qué no. Pero acá es más cristalino el asunto, ¿no? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso era una cosa que tendrían que ustedes llamar la atención ayer, no le llamó, pero le llamó la atención ahora. Entonces redondeemos esta historia. La otra cosa, que eso sí llamó más la atención, es la parte del final. La parte 3, que dice, si queremos integrar entre menos 1 y e, es decir, si queremos integrar una región que involucre el lugar en donde tuvo una discontinuidad de tipo salto infinito, no se puede integrar. No se puede aplicar Barrow entre menos 1 y e. Sin embargo, que no se pueda aplicar Barrow no significa que uno no pueda llevar adelante un proceso de integración. Ahí son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Que un poco lo discutíamos al final con una compañera. Uno desarrolla toda nuestra armazón conceptual pensando que nuestra función es continua, ¿no? En un intervalo de integración, o seccionalmente continua con discontinuidad de tipo finito y toda la historia. ¿Está bien? Pero que nosotros hayamos desarrollado toda nuestra ideología en esa dirección, no significa que esa ideología que desarrollamos pueda explicar este tipo de cosas. No, tenemos que volver a pensar este tipo de escenarios. Tenemos que volver a pensar este tipo de escenarios, tenemos que volver a pensar en dónde tensiona lo que nosotros construimos, qué es lo que no nos sirve y qué es lo que nos sirve, y dar respuesta a esta situación nueva. Es un poco la idea de cómo se construye la matemática. Bueno, obviamente alguien ya lo pensó por nosotros a todo esto. Lo que voy a comentar ahora es cómo se resuelven este tipo de situaciones. El pensar ese tipo de integrales que está marcada acá en blanco, pensar si se puede o no realizar algún proceso de integración sobre este nuevo tipo de situaciones, es lo que devino en la idea de integral impropia, que es un concepto que vamos a discutir al final de todo, no hoy, sino la semana que viene,
que se usa muchísimo, 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 casi se usa más el concepto de integral definida, porque supone que uno puede integrar en situaciones para lo cual nosotros no tenemos respuesta. Uno de esos ejemplos es el siguiente. El concepto de integral impropia va a permitir dar cuenta de intervalos de integraciones no acotados. Van a ver el año que viene en estadística la famosa campana de Gauss, que se usa muchísimo y es parte fundante de la ciencia empírica, porque todos nuestros, o el grueso de nuestros modelos son probabilísticos o estadísticos, entonces usan mucho la campana de Gauss de probabilidad, que ahí se integra. La campana de Gauss es como una función así, una campana, básicamente, pero que va, tiene asíntota en el eje X. O sea, no está acotada, se va hasta menos infinito, pero toca el cero, asíntota del eje X, no dice basta más infinito. O sea, la campana de Gauss es una cosa así. Es una campana de Gauss. ¿Está bien? Bueno, más asintótica. Algo así sería con sus problemas congénitos. Esa campana de Gauss es muy fácil de hacer, en verdad es una composición de dos funciones exponenciales, una función exponencial que con un argumento variable raro, pero lo interesante es que es asintótica a más infinito, ¿no? Asintótica en cero a más infinito y menos infinito. Bueno, se usa muchísimo en estadística, insisto, este resultado que está acá, el fundante de nuestra ciencia empírica, la integral entre menos infinito y más infinito de esa función. ¿Está bien? La integral entre menos infinito y más infinito de esta f que está acá. Al día de hoy no tenemos forma de ni siquiera imaginar cómo resolver ese asunto, ¿no? Porque nosotros hemos definido integrales definidas entre números reales, o entre intervalos de integración discreto, no discretos, sino acotados por números reales. Si la cosa cambia, nuestra construcción no alcanza. Bueno, ¿cuál es para ese tipo de situaciones, cuál es la herramienta? La herramienta es la integral impropia que vamos a discutir más adelante. Van a ver que es muy interesante el concepto de integral impropia, es muy intuitivo y es muy fácil de resolver este problema, muy fácil de resolver. Con lo que hemos aprendido en matemática 1 sobre todo, lo veremos más adelante. Pero además, la integral impropia y hay integral impropia de otra clase o de otra especie que permiten resolver ese segundo punto que está ahí. Cuando el integrando, es decir, la función que voy a integrar, tiene una discontinuidad infinita en algún punto. Tiene una discontinuidad infinita en algún punto. Uno que antes diría, esa función no es integrable, ojo, no es integrable desde la lógica de integral definida, o de la integral, no es integrable desde la lógica aprendida, diríamos. Pero si incorporo la mirada de la integral impropia, la cosa puede cambiar. Definir ahora si es o no es integrable de la mirada de integral impropia lo vamos a discutir la semana que viene. Pero en principio tenemos un punto diferente de partida que nos va a permitir llegar o no a un resultado. Borro acá. El tipo de funciones que va a atacar la integral impropia son las que tienen esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún punto C la función sea infinito, como la vimos antes. ¿De acuerdo? Esa modo de introducción para no cerrar nuestra mirada, pero no lo vamos a atacar ahora, este asunto. Están ahí, chicos, en el éter, ¿no? Porque... Sí, sí. Ah, perfecto. Uy, perdón. Bueno, y la forma que van a tener esas integrales son algo así. Entre infinito, entre menos infinito y 4, entre menos infinito y más infinito, entre menos 1 y 1, acá parece que no pasará nada, pero ¿qué pasa? Está pasando por un lugar donde la función sea infinito. ¿Se dan cuenta? Bien. Sí. Claro, porque esta función, fíjate, en 0 se va a infinito. ¿Te das cuenta? Entonces cumple con este segundo punto, en donde la integral impropia vendría a echar algo de luz. Vamos a ver si puede resolver. No significa que la integral impropia va a resolver cualquier situación de este tipo.
A pesar de eso, puede no existir la integral. Puede no ser integrable la función. No necesariamente la integral impropia hace integrable cosas que no son integrables. Eso lo vamos a discutir la semana que viene. De hecho, les adelanto, esta integral impropia entre -1 y 1 existe, ¿no? Esta existe, o entre, supónganse, esta integral impropia entre 0 y 1 existe. Les dibujo acá cuál es. Y tiene un valor determinado, después lo vamos a calcular. Sería así, ¿no? Este es 1 sobre x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular entre 0 y 1, esta integral existe. ¿Qué quiere decir que exista? Notablemente que esa curva que se va a infinito entre 0 y 1 tiene área finita. Y es una cosa que es llamativa, por lo menos. Por lo menos, ¿se dan cuenta? Esa función, 1 sobre x cuadrado entre 0 y 1, define una figura geométrica con área finita. Sin embargo, otra que es igual, en términos gráficos, que es la 1 sobre x, o sea, que esto entre 0 y 1, si mal no recuerdo, no lo tomen a pie juntillas, esto da un L, si mal no recuerdo. Pero esta, que es igual, en principio, no existe. Interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con integral impropia es muy interesante, porque desafía a la intuición, claramente. Si uno ve la función de 1 sobre x y la función de 1 sobre x cuadrado entre 0 y 1 son muy parecidas, son dos parábolas casi idénticas. Sin embargo, una admite una integral definida, es decir, define una figura geométrica con área, y la otra no define una figura geométrica con área. Llamativo. Veremos si el martes o el lunes que viene lo podemos resolver. No sé, jueves y viernes de esta semana. Sí, jueves y viernes. La semana que viene, no sé. Bueno. Volviendo al mundo de nuestras integrales silvestres y comunes, les decía, para resumir un poco la discusión que hemos tenido hasta aquí, uno va a empezar a atacar los problemas básicamente o muchas veces de esta manera. Va a tener una función, y si yo quiero calcular la integral definida de una función determinada en un intervalo, voy a tomar la función y voy a calcular directamente la primitiva en el extremo superior, cualquier primitiva, ¿se acuerdan? En el extremo superior, menos esa misma primitiva en el extremo inferior. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, tomo la función 15t cuadrado, busco su integral indefinida, que es 15t cuadrado, t cubo, perdón, 5t cubo más c, y a esa le evalúo en el extremo superior de integración, y a esa misma le evalúo en el extremo inferior de integración. Ese resultado es la integral definida. ¿Está bien? ¿Cómo supe que era 5t cubo? Porque esto va a ser, este 15 lo saco afuera, por propiedades de integral definida, ¿no? Este 15 lo puedo pensar como 15 veces la integral entre 0 y 6, t cuadrado sobre diferencial t. Entonces, ¿qué digo? Esa sí sé cuál es la indefinida inmediata de t cuadrado. Yo sé que esta función admite una integral, una primitiva va a ser así. P de x va a ser x cubo sobre 3 más c, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, a esa que tengo que hacer, multiplicarla por 15, ¿no? A todo esto, por propiedad de integral, tengo que multiplicarlo por 15, ¿no? Porque queda afuera. Entonces va a quedar esto, algo así como, ¿dónde estoy? 15x cubo más 3, estoy buscando esta g de x, más c asterisco, porque le multiplico por misa constante, pero no cambia nada, ¿no? Bueno, esa sería mi primitiva, mi conjunto infinito de primitivas que podrían dar cuenta de la situación. ¿Y ahora qué hago? Evalúo esa en 6, evalúo esa en 0. Esa es una posibilidad. La otra, directamente, es decir, que la solución de lo que estoy buscando es la primitiva evaluada en x menos la primitiva evaluada en 0, que es a, ¿no? La primitiva, digo, va a ser 5x al 5 por 0 al cubo sobre
sobre, menos 5 por 0. ¿Se dan cuenta? Cualquier variante es equivalente, mientras tengamos en claro cómo estamos procediendo. Cualquier variante. A la larga va a terminar siendo muy sencillo. Si la función admite primitiva inmediata, es directamente la primitiva inmediata evaluada en el valor, en el extremo superior, menos la primitiva inmediata evaluada en el extremo inferior. Y listo. Y eso pasa en cada caso. Si tengo el seno de x, obviamente, es la primitiva evaluada en 3pi, menos la primitiva evaluada en pi. Acá lo que hice fue buscar, fíjense, usé un camino distinto. El camino distinto que usé en el ejemplo 1, ¿no? Pero es equivalente. Usé el conjunto, busqué la integral indefinida, ¿no? Busqué la integral indefinida. Me quedé con menos coseno de x, con una primitiva cualquiera, ¿no? Busqué la integral indefinida, me quedé con una primitiva, y esa primitiva le evalúo en el extremo superior por Barrow, y le resto esa primitiva luego en el extremo inferior. Es lo mismo, se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Parece diferente, pero es el mismo razonamiento. Usa distinto nombre, distinto estrategia, pero basado todo en lo mismo. Voy a borrar acá. Entonces sería algo así. Hago eso, entonces nos va a quedar menos coseno de 3pi, más caso vale 0. ¿Qué quiere decir que valga 0? ¿Que el área de la figura vale 0? El cambio total vale 0. Lo que está pasando acá, si ustedes se imaginan el seno de x, que hay pedazos que se van compensando, ¿no? Ahí no hay área de la figura, exactamente. Pero ojo, si uno no hay, ese 0 indica que en verdad, el problema no admite una interpretación geométrica inmediata. Pero no quiere decir que si uno es un poco más flexible, eso lo vamos a discutir probablemente hoy o el lunes, esto debe pasar algo así, ¿no? Que esto se compensa con esto. Eso no quiere decir que ese gráfico que yo hice en el ahí, uno pueda, de forma más flexible, admitir que tiene un área determinada, ¿no? Eso es una figura geométrica, o puede ser una figura geométrica más flexible, que puede tener un área determinada, y a uno le puede interesar saber ese área para otra aplicación, no geométrica, para otra aplicación. Claro, si vos restás ambos, ese es el 0 que está ahí, que aparece en el resultado. Ahora, uno podría querer calcular, entre comillas, el área de esa región sombreada. No va a admitir una interpretación geométrica inmediata porque no puedo tener una figura con un contorno positivo y un contorno negativo, pero puede tener una interpretación para nosotros de utilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Es una de las partes de la aplicación de la integral que vamos a discutir más adelante. Por ahora, lo dejamos ahí. Bueno, fíjense que el último ejemplo adelanta algo de lo que yo les dije antes. La función logaritmo natural de x, en principio, no admite una primitiva inmediata. Quiero decir, por prueba y error es muy difícil proponer una función, ¿no? Proponer una función, p', que sea igual al logaritmo de x. Y de ahí rescatar a la función p. ¿Se dan cuenta? Porque si uno quiere integrar logaritmo de x, está asumiendo, es integrable, que la derivada de la primitiva tiene que ser igual al logaritmo de x. Entonces acá, por prueba y error, yo quisiera encontrar esa primitiva, que es el razonamiento que hacíamos antes. Bueno, por más que el logaritmo de x parezca una función sencillita, es muy difícil por prueba y error encontrar la p de x. Lo que aparece acá son los algebraicos de integración. Y el método que se usa acá se llama integración por partes, que, van a aprenderlo, les va a permitir encontrar la primitiva del logaritmo natural de x, o la integral indefinida del logaritmo natural de x, que tiene esa forma extraña, que es x por el logaritmo natural de x menos x más c. Bueno, encontrado eso, resolver el problema es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer es evaluar esta primitiva en e, y hacer la diferencia con esta primitiva en 1, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, es así. Y ese resultado es el que ponemos acá. Bueno, con este mosaico de ejemplos queríamos contarles justamente eso. Uno puede resolver el problema aparentemente de manera distinta, pero en verdad está resolviendo el problema siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. Está usando nombres diferentes, pero para resolverlo siempre
de la misma manera, siempre estamos haciendo lo mismo. Estamos tomando una función integrable en un intervalo definido para calcular integrales definidas. Buscamos el conjunto de primitivas, pongámosle nombre integral indefinida, pongámosle nombre conjunto de primitivas, lo que quieran, y de ese conjunto de primitivas tengo que encontrar aquella que me sirva para dar cuenta del proceso. Lo que me dice Barrow es que no se rompan la cabeza eligiendo mucho cuál es la que es. Siempre va a ser cualquiera de esas primitivas evaluada en el extremo superior de integración menos esa misma primitiva evaluada en el extremo inferior de integración. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? No importa cuál es la C, porque Barrow ya nos da la seguridad de que la integral indefinida va a ser cualquiera en el extremo superior menos esa cualquiera en el extremo inferior. Y listo, y se termina el asunto. En esta idea, en este ejemplito, está sintetizado todo el circuito íntegro diferencial. Les decía ayer, lo importante no es olvidarse del circuito, sino reafirmarse en el circuito para poder dar esa interpretación sencilla de lo que está pasando, y uno se queda tranquilo que está haciendo todo bien y que aprendió, sobre todo. ¿De acuerdo? Bueno, como último gran llamado de atención de este gran camino que hemos dado, que es el famoso camino alternativo, es decir, recorrer el circuito al revés, porque lo que estamos haciendo era recorrer el circuito al revés, dice, hemos concluido entonces exitosamente la búsqueda de ese camino alternativo, y parcialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a poder aplicarse siempre y cuando la función que voy a integrar admita primitiva elemental. Pero ojo, no primitiva elemental necesariamente inmediata, porque puede admitir una primitiva elemental mediante algún método algebraico, sustitución por parte y demás. O sea, que hay que ser cuidadoso. Pero cuando uno descartó todas esas posibilidades, dice, no, esta función admite primitiva elemental, o no admite por lo menos para nosotros y nosotras primitiva elemental, tiene que recordar siempre que si la función es integrable, uno tiene que poder realizar el proceso de integración de la manera que sea. Y es lo que decimos acá al final. Si no lo admite, o sea, si la función no admite una primitiva elemental después de devanarnos los sesos en su búsqueda, tenemos que analizar si la función es integrable, ¿no? Porque podemos tener suerte que no lo sea. Pero si la función es integrable, por ejemplo, e a la x al cuadrado, o e a la menor x al cuadrado, o cualquier variante de Elias, hay un montón. Entonces, ¿cómo vamos a realizar cómo vamos a calcular la integral definida? ¿Vamos a poder calcular en forma exacta? No. Pero vamos a poder aproximarla razonablemente bien. ¿Cómo? Integrando. Es llamativo, pero vamos a estar integrando. Lo que pasa es que vamos a integrar a la manera tradicional. Es decir, tomando la curva, particionándola, buscando la partición más fina y bueno, haciéndolo de esa manera. ¿Qué es esto, no? Es decir, vamos a integrar integrando. No con el ayudín de las ecuaciones, sino usando el concepto fundamental, el concepto fundante. Si quiero integrar, tengo que hacer esto. Tengo que hacer el límite cuando la partición suma de Riemann. No voy a poder hacer que la partición tienda a cero, pero voy a darme la precisión que quiera o que me exija la situación. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos discutido y lo están volviendo a ver en tabla de aula? Lo importante acá es, si yo particiono con 4 escaloncitos, puedo elegir esta partición parándome en el extremo de cada intervalo. Acá estoy eligiendo, fíjense, si esta es la altura del escalón, es porque este es el punto, y estos 4 son los puntos Q compatibles con la norma, ¿no? Se lo vamos a pedir que lo indiquen, no que hagan el dibujito suelto. Cada elemento del proceso de integración tiene que estar debidamente justificado. Entonces, ¿cuál sería acá el conjunto Q que elegimos según esta partición? A ver, díganme. Fíjense que el punto Q define la altura del escalón en cada caso. Lo elegimos en este caso en el 1/4, 1/2, 3/4 y 1. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería el conjunto P en este caso? El punto P siempre empieza en donde empieza el intervalo de integración y termina en donde termina. Esos puntos no lo puedo errar nunca. El 0 y el 1 son puntos, son elementos del conjunto P. Tengo el 0 y del 0 ¿a dónde voy? ¿A dónde? Voy al 1/2, voy al 3/4 y voy al 1. 5 puntos en P, 4 puntos en Q, eso está bien. ¿Cuál es la complejidad de este escenario? Y que elegimos el punto C, de Q,
en donde termina cada subintervalo. Entonces parece que estuviéramos equivocando, pero no estamos equivocando. Elegimos las cosas así, ¿qué va a ser? Se puede hacer eso. Bueno, tenemos Q, tenemos P. ¿Está bien? Tenemos Q, tenemos P. Acá tenemos la sumatoria total. Fíjense que cada subintervalo, ¿dónde va? Tengo el delta X1. ¿Cómo se define? El delta X1, ¿cómo se define? ¿Cuál sería? El primero de acá, ¿no? O sea, que se define como un cuarto menos 0, ¿no? O sea, que tiene extensión o amplitud un cuarto. Delta X2 también, delta X3 también, delta X4 también, y así. Bueno, con todo esto en verdad ya puedo calcular la aproximación total parcial, porque va a ser parcial, no va a ser exacta. En este caso va a ser un cuarto. Bueno, acá elegí una altura medio extraña, porque no es 1. ¿No? Bueno, hago las cuentitas y eso me va a dar más o menos 1,75. Ojo, no les recomiendo acá porque quedó así. Todo acá, acuérdense, lo ideal es que sea una imagen exacta, no una cosa medio rara que no puedo medir. ¿Está bien? Porque no, va a generar esto. Va a generar que quiera dar una aproximación parcial que va a ser imprecisa, inexacta. Si uno va a dar una aproximación parcial del problema, tratemos de que sea exacta la aproximación. Porque si vamos a hacer aproximado al cuadrado, la cosa no va a quedar bien y es un poco útil eso. ¿Está bien? Bueno, pero esa es una aproximación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cuando uno va a resolver un integral de este tipo, como no va a poder dar un valor exacto, la forma más prudente de trabajar es dar un intervalo de posibilidad que incluya el valor exacto. Y ese intervalo de posibilidad que incluya el valor exacto es dar una aproximación por exceso, como esta. ¿Está claro que por exceso? Sí, porque la suma de los 4 rectángulos es más grande, claramente, que el área de la figura. Y una aproximación por defecto, que puede ser la misma, pero en vez de calcular el área, o sea, la misma en qué sentido, tengo que borrar. ¿Cómo haría una por defecto? A ver si estamos de acuerdo. En vez de usar acá, usar este para calcular el área, puedo usar este de acá abajo, ¿no? Este, miren, ting, ahí, uso este, uso este, uso este. Con lo cual, no cambia el conjunto de partición, pero cambia el conjunto Q, porque el conjunto Q, ¿cómo va a ser ahora? No cambia el conjunto de la partición, porque sigue siendo la misma partición, ¿lo ven? Pero está cambiando el conjunto Q. ¿Cuál es el conjunto Q ahora? ¿Cuál es el primero? 0. 0, muy bien. Después viene 0,25. un cuarto. Y un medio, 3 cuartos. O sea, cambió el 0 por el 1, pero cambió todo de esa manera. Porque me está obligando a elegir este punto para cada subintervalo. Me voy a elegir este corresponde a este intervalo, este corresponde a este intervalo, este corresponde a este intervalo y este corresponde a este intervalo. ¿Se dan cuenta? Un sutil cambio de estrategia cambia todo, porque ahora me da una aproximación que es por defecto, que es esa que está ahí. Entonces, yo calculo lo mismo que hicimos antes y me va a dar 1,276. Y acá también me da aproximado. No hubiera elegido esa, por lo que les dije antes, pero bueno, a modo de que quede más sintético, se elige esa. Lo que estamos seguros es que nuestro valor exacto entonces va a estar entre estos dos valores, entre esas dos cotas. No, se pone ese rango, porque el promedio no sabes. Bueno, el valor promedio tampoco puede ser, no necesariamente es el verdadero, porque puede estar más cerca de un extremo el valor verdadero. Lo que es seguro que el valor verdadero está entre esos dos. Puede uno, debido a las exigencias del problema, afinar, achicar ese intervalo de confianza, que habitualmente se así en estadística, tiene otro nombre, o sea, explico otra cosa, pero es parecido a esto. Entonces, si yo quiero achicar ese intervalo, porque ese intervalo, supóngase que es grande, tiene 0,5 unidades ese intervalo, ¿no? Entre 1,27 y 1,7 es más o menos 0,5. Entonces, tengo muchas posibilidades entre 0,5. Bueno, quiero achicar ese intervalo y no va a ser otra que refinar la partición por exceso
me da 1,57,7 ahora, con 16, y refinar, bueno, acá refino otra vez, ¿no? Fíjense, 1,51,8, entonces antes estaba entre 1,27 y 1,70, y ahora voy a estar entre 1,27 y 1,51,8. Achiqué el intervalo a 0,20 y pico más o menos, ¿se dan cuenta? Y aumenté la precisión de mi aproximación a la chica del intervalo. Bueno, todo esto que estoy hablando ahora, no se lo olviden porque es parte del primer problema del parcial que van a tener. Va a ser aplicar para resolver un problema en donde no puedan integrar en forma algebraica, porque no van a tener o bien la ecuación de la función integrable o la función integrable no es integrable. Se entiende el chiste, ¿no? No es que la función integral no puede ser integrable. La función no era integrable. Entonces los quisimos hacer confundir. Bueno, bien. Puede ocurrir que lo vamos a discutir cuando veamos integrales impropias. Y en matemática 3, pero nadie estudia química acá, ¿no? Ah, muy bien. Lo vamos a volver a ver con el compañero el año que viene. En matemática 3 me gusta charlar mucho sobre eso. Hay otra estrategia un poco más sofisticada para resolver este problema, que no requiera que estemos calculando y demás, La estrategia más sofisticada se basa en algo que no sé si llegamos a ver en matemática 1, que es aproximar funciones por otras funciones. No sé si lo vimos. No, bueno, pero en matemática 3 lo vamos a ver. Y si no lo comento acá, lo vamos a ver la semana que viene. Una pequeña mención de lo que se hace. Muchísimo se hace en matemática. Generalmente, cuando uno tiene un modelo de esta característica, una función poco cómoda porque esta función no es integrable, tiene esta, lo que hace es reemplazar esta función por otra que sea linda, en el sentido que sea integrable, derivable y demás. La estrategia más habitual es reemplazar esa función por una función de tipo polinómica, que con la cantidad de términos, una cantidad de términos razonable, se parece bastante a esta función. Por lo menos en la región de interés. Se parece bastante, quiero decir, y que se parece mucho a esta función entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces, en vez de integrar esta función, que no se puede integrar en términos ecuacionales o algebraicos, la reemplazo, la aproximo por una función polinómica que es absolutamente integrable en donde quiera. Entonces, en vez de calcular la integral de e a la x al cuadrado, calculo la integral de una función polinómica que aproxima a e a la x al cuadrado, que la puedo hacer. Esa integral, sobre esa función polinómica que lo vamos a discutir el martes, se puede hacer en forma exacta, esa integral. Ahora, eso no quiere decir que ese resultado exacto sea esto, ¿no? Porque ese resultado exacto es el resultado de la función que aproxima a la función problema. Sigue siendo una aproximación, ¿lo ven? ¿Lo entienden? Sigue siendo una aproximación, pero es una aproximación más práctica, mucho más práctica. Y puede ser tan buena casi como queramos, porque hay toda una prueba de convergencia que después se puede discutir, no acá, pero se puede, parámetros de buen ajuste que esto no tiene. Y en términos matemáticos, eso es más que suficiente para avanzar en la construcción de otras cosas. Quedará para la que viene. Bueno, con esto, con lo de integral impropia y con esta última discusión que hemos tenido, cerramos sí el capítulo, no sé, el capítulo 2 es el del libro, sería el capítulo de la integral. ¿Cuál es? El 2, bueno, que viene después de funciones vectoriales, o el 8, no sé. Sería el segundo del libro, el 8, el 9, la numeración continua. Lo que vamos a entrar ahora es al otro capítulo, que es el de las aplicaciones de la integral. Para Helio, vamos a empezar con el ejemplito típico que pueden toparse en el parcial o en cualquier situación problemática en su casa o en demás lugares que requieran su conocimiento matemático. Probablemente es una pavada en términos de lo que propone. Es algo que venimos discutiendo casi desde el principio de año, pero está bueno porque en un ejemplito muy sencillo va a poner a jugar todas estas estrategias que estuvimos definiendo en relación al cálculo de la integral. El ejemplo dice así. Se empieza a llenar un tanque con agua de una canilla en la velocidad de llenado que es de 3t².
O sea, la velocidad no es constante de llenado, pero tiene una ecuación definida, que es 3t cuadrado. Si tiene 6 litros al inicio de la experiencia y el tanque tiene una capacidad de 70 litros, ¿cuándo estará lleno el tanque? En principio, hasta junio de este año, o julio de este año, ustedes no tenían forma de resolver este problema. Más que la pura empiria. Hubieran empezado a abrir la canilla, fijaban la velocidad de llenado a 3t cuadrado, empezaban a llenar, apretaban el cronómetro, y cuando se llenó a los 70 litros, frenaron el cronómetro y decían, bueno, tardó tanto. ¿Está bien? Podrían hacerlo. Pero no tienen forma de predecir ese resultado, o no tenían forma hasta julio, agosto de predecir ese resultado. Hoy tenemos todo un bagaje teórico, hemos definido un conjunto de herramientas que pueden rápidamente dar cuenta de este resultado. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlas en limpio, con cuidado, para que al hacerlo con cuidado y con el detalle necesario, luego podamos aventurarnos a cosas mucho más complejas porque vamos a descubrir que el método de resolución es siempre el mismo. ¿Cuáles son los datos del problema? La velocidad, el volumen inicial y la capacidad del tanque. Es decir, el volumen final. Fíjense qué interesante, porque este problema es medio capcioso. Porque acá el delta V lo tenemos. ¿Cuánto vale el delta V? ¿Cuánto es el cambio total del proceso? 64, ¿no? Es la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial. Estoy seguro que el volumen del tanque se llenó. Lo que no sabemos acá no es cuánto vale el cambio total del proceso. Lo que no conocemos acá es cuánto tiempo requiere ese cambio total. Es decir, lo que nos está pidiendo acá es el extremo superior de integración. Si lo pienso en términos de la herramienta que hemos construido. Tenemos tendríamos, ¿cuál sería el extremo inferior de integración? ¿Cuál? 0, muy bien. O donde nosotros definimos que empezamos a contar. Puede ser las 12 del mediodía, pero ese 0. Ese para nosotros es 0. Ahí empezó. Y va a terminar cuando el tanque se llene. Es decir, cuando el delta V sea 64. ¿De acuerdo? Entonces, la incógnita está disfrazada, es el extremo superior de integración, es el tiempo final. Pero para encontrar ese tiempo final, tengo varias maneras. Una manera, vamos a discutirlo ahora, sería encontrar cuál es la función incógnita que constituye el fenómeno, que es decir, la función que vincula el volumen con el tiempo. Porque si yo tengo la función que vincula el volumen con el tiempo, puedo encontrar de ahí cuál es el tiempo final, por ejemplo. Y para encontrar esta función, la función que rige el proceso, tengo que despejarla, entre comillas, de la derivada. Y si quiero despejar la función de la derivada, tengo que ir hacia el cálculo integral, ¿no? ¿Está bien? Tengo que encontrar la primitiva de la velocidad en este caso. Y si quiero encontrar la primitiva, no me va a quedar otra que ir hacia el cálculo integral. Esa es una manera, no es la única, como veremos en este punto. Entonces, ¿cuál sería el primer camino? Ese, tomar los datos y encontrar una primitiva de la velocidad, y de esas primitivas posibles, encontrar o quedarme con aquella en donde el volumen es 6. ¿Se dan cuenta? Tengo todos los datos. Porque voy a buscar, o sea, de la función 3t cuadrado yo puedo rápidamente proponer cuál es la primitiva. ¿Cuál va a ser? T cubo más c. Ahí tengo el conjunto de primitivas. Ahora, ¿cuál c de todas esas que es la primitiva que específicamente explica lo que a mí me interesa? Y la que en 0 vale 6. ¿Ven cómo van a ir apareciendo los datos que van a permitir a nosotros elegir la primitiva? Es un poco así el esquema del problema. Está todo lo que hemos discutido, pero no está tan directo. Encuentre la C, aplique barros. No, tienen que ustedes ir eligiendo cada pasito. Bueno, hay un camino 1 y hay un camino 2 para resolver estos problemas que ustedes van a tener la libertad de elegir el que quieran. Vamos a ver cuál sería el otro. Pero para ello, primero recorramos el primer camino.
Digo, el primer camino supone este plan de trabajo. Buscar todas las primitivas de la velocidad y luego encontrar de toda esa primitiva la que efectivamente rige mi proceso y finalmente despejar el tiempo final de eso. Ejecuto el plan, por prueba y error, bueno, ya se supone que van a tener más herramientas, encuentro que las primitivas son t cubo más c, encuentro de todas estas primitivas que satisface esta condición inicial, que el volumen en 0 vale 6, esa va a ser 6 en este caso, ¿está bien? Entonces, la función que rige el proceso es t cubo más 6. De acá fácilmente uno puede darse cuenta que despejar el tiempo final es muy sencillo, porque yo estoy buscando el tiempo final en donde el volumen sea 70. Es decir, t cubo más c tiene que ser 70. T cubo tiene que ser 64, t tiene que ser 8, 4, 6. ¿Cuánto es? Algo que me dé al cubo 64. 8, 4 por 4, 4. 4 por 4, 16, por 4, 64. O sea que el tiempo final va a ser 4. ¿Lo ven? Fíjense esto, lo que discutíamos al principio. Sin este dato, sin el dato de cuánto volumen el tanque tenía el tiempo inicial, no puedo resolver el problema, porque no puedo rescatar la constante que explique lo que está pasando ahí. Y esto es interesante, después lo voy a retomar más adelante, porque tiene que ver con lo siguiente. Este dato define qué tanque tengo. ¿Por qué? Porque hay infinitos tanques que pueden llenarse a una velocidad de 3t cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el tanque de esas infinitas posibilidades que yo tengo? Bueno, el que tiene esta condición inicial. ¿Se dan cuenta? Hay infinitos tanques que se pueden llenar a 3, pero no tengo infinitos tanques, tengo uno. ¿Y cómo sé cuál tengo? Y tengo que tener ese dato extra que me permita rescatar la primitiva que explica exactamente ese tanque. Bien, ahí llenamos el primero. Le decía que este no es el único camino, porque el otro camino posible es directamente plantear lo siguiente. Bueno, ¿qué es este? Primero podemos buscar el cambio total del volumen en el intervalo, 0 y t final, ¿no? Con una integral definida. En el otro caso usamos una integral indefinida, o el conjunto de primitivas. Acá podemos encontrar el cambio total con una integral definida, y luego, de ahí, despejar el tiempo final. Vamos a ver cómo es ese procedimiento, que parece lo mismo, pero conceptualmente es diferente. En el primer caso, si yo quiero encontrar la integral definida, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que encontrar el cambio total, delta B, entre un 0 y un TF, que no sé cuánto es el TF. Pero estoy haciendo esto, ¿no? Cuando pongo la velocidad, pongo 3x al cuadrado, integro 3x al cuadrado y me va a quedar la primitiva evaluada en el tiempo final menos la primitiva evaluada en 0, ¿no? Y esto me está dando el integral definido del cambio total del proceso. No estoy usando el concepto de integral indefinida, ¿lo ven? Más allá que está ahí camufladito, pero estoy integral definida acá. No me asistí, no fui a buscar a la caja de posibilidades de la integral indefinida, sino que estoy trabajando sobre la integral definida. Ay, perdón. Eso va a ser igual, que está acá abajo, a tf al cubo. ¿Lo ven? Porque nos va a quedar 3 por tf al cubo sobre 3 menos 3 por 0 al cubo sobre 3. El resultado del cambio total acá, como no conozco tf, va a tener la forma de tf al cubo. Pero sé que este cambio total, ¿cuánto era? 64, ¿no? Entonces de acá despejo el valor de tf. ¿Notan? ¿Perciben la diferencia entre los dos caminos? Son conceptualmente distintos. Uno usa una función para el cálculo para el despeje de una variable independiente incógnita, la variable independiente, y otro está usando un número, la integral definida. Entonces, los problemas de la integral que impliquen el cálculo de una integral siempre tienen dos caminos de posibilidad diferente de resolución. Ténganlo en cuenta. Por más que se parezcan lo mismo, pueden cometer errores conceptuales graves si no son prolijos. Aparece mucho. Confunden integral indefinida con definida. Van a ver que si no tienen bien en claro esas dos componentes,
cometen errores graves desde el punto de vista conceptual que hacen que un parcial que iba a sacar 10 saque 9 y en el escenario más catastrófico saque 1 o 2. ¿Está bien? Sí, pasa. El primer camino que vimos antes era encontrar todas las primitivas, es decir, la integral indefinida, y después con los datos, con el dato que tengo, rescato la que es. Y finalmente encuentro el tiempo final. Y el segundo camino, encuentro el cambio total, integral definida, y después, a partir de ese cambio total, respondo la incógnita del problema. Un camino supone el uso de la integral indefinida y otro camino supone el uso de la integral definida. Un camino tiene una vuelta de abstracción más y este camino sería como directo, si se quiere. No está mediado por el uso de una función integral y explícita. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Se gana exactamente lo mismo. No, no hay ningún problema. Lo que tienen que evitar ustedes es mezclar los dos caminos cuando explican lo que están haciendo. Pasa mucho que a la larga, cuando empieza a hacer muchos de estos problemas, va mecanizando razonamiento y empieza a no tener el cuidado suficiente a la hora de explicar las cosas. Una de las cosas que se ve mucho, a ver si me acuerdo, problema que es grave porque mezcla los caminos y mezcla los conceptos, es decir algo así. Yo voy a integrar, suponete, 3t cuadrado diferencial t, hacen esto, ¿está bien? Y dicen algo como el estilo, bueno, esto es 64, por decir. ¿Se da cuenta? Ahí hay un claro ejemplo de que digo que están mezclando caminos. Acá tenemos una integral indefinida y acá tenemos un número. Acá estamos igualando, si querés, la integral indefinida al cambio total. Muchos hacen esto. Pero no es que lo hacen porque no lo sepan. Lo hacen porque cuando empiezan a trabajar en forma no tan prolija y no teniendo en claro los dos caminos, si bien probablemente después siguen trabajando, informan bien que el t final vale 4, después hacen los despejes y demás, este error es el que le digo que tienen que evitar. Porque si uno ve ese error, la verdad que después casi que carece de sentido lo que hacen después. Porque un error muy grave. Igualar una integral indefinida a un número. ¿Está bien? O igualar una integral indefinida a una integral definida. Un número que explica algo. Y la integral indefinida es un recurso, un auxiliar algebraico que me permite calcular integrales definidas. Son dos cosas que no tienen nada que ver conceptualmente. Nada que ver. Esto es un conjunto de ecuaciones que me permiten calcular esto. Pero no es eso. Es el conjunto de ecuaciones de las cuales una me permite calcular eso. ¿Está bien? Eso es. Ahí lo que están haciendo es mezclar camino 1 y camino 2. Mezclar camino 1 y camino 2. Más allá que después puedan informar bien el resultado. Esto hace que todo el problema ya sea visto de una manera muy negativa. Porque da la impresión de que no entienden el concepto. Bien, ¿se entendió por qué los caminos y el cuidado que deben tener? Bueno, aclarado eso, entonces estamos muy bien y podemos aventurarnos en lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es esto. Si no quedó claro, y puede ser que todavía no haya quedado del todo claro, porque es verdad que uno empieza a mezclar letras, caminos, y parece un programa muy sencillo, pero digo, ¿cómo este programa tan sencillo se ha complejizado tanto? Porque tenía que ver con el principio. El problema es sencillo, pero el razonamiento y el método que aparece ahí, y además sirve para resolver cosas mucho más complejas. Lo importante, para no confundir los caminos y no mezclar conceptos y no inducir y no caer en errores de tipo catastróficos, es tener siempre bien en claro qué papel juega cada cosa en el problema y qué concepto y cuántos conceptos están entrando en la explicación de ese problema. Entonces, preguntarnos eso implica preguntarnos qué representan la función velocidad f, la función integral, la integral definida, la primitiva, la integral indefinida, la diferencia esta y esta diferencia. Son todas cosas que fueron apareciendo
cada una de las cuales explica algo diferente del problema. ¿Está bien? Entonces, volvamos al problema. Se quiere llenar el tanque, la misma historia, ¿no? Bueno, ¿quién es f? ¿Qué es la función f a partir de la cual se origina todo el problema? La función f va a ser siempre una función velocidad, siempre, siempre. Si la función dato no es una función velocidad, no es un problema del cálculo integral. Si no es una derivada, la cosa va por otro lado, para nosotros y nosotras, con una mirada empírica práctica. Sí. Puede ser una aceleración, pero tiene que ser la derivada de algo. Lo que pasa es que si es una aceleración, el cambio total es un cambio total de velocidad, está bien. Tiene que ser una derivada de algo, porque si no, no tiene sentido lo que vamos a hacer. Bien. Es la función sobre la cual voy a realizar el proceso de integración. Tiene que ser una función integrable. Y como una función integrable, entonces va a existir una función f, la integrable, tal que la derivada de esa función f es la función velocidad. ¿Está bien? O sea, va a existir una función f, que es la integrable, que es una primitiva, pero es la primitiva que me permite calcular la integral en ese caso. ¿Cuál va a ser la función integral entonces? Bueno, la función cuya derivada es igual a la función velocidad. Pero no nos olvidemos que no hay una sola función cuya derivada es igual a la función velocidad. ¿Se acuerdan, no? Bueno, pero la función integral obviamente satisface esta igualdad, porque es una primitiva también del problema. Es la función que nos va a permitir evaluar el cambio que se produce entre el instante inicial y un tiempo cualquiera x, siempre que ese x sea menor que el tiempo final de integración, ¿no? ¿De acuerdo? Ese proceso, el de integración, va a ocurrir por... ¿no? Ese proceso, si la función integral, va a ocurrir por más que no conozca la ley. Y siempre se va a satisfacer que f en 0 o f en a, el instante inferior de integración, va a ser igual a 0. ¿Se acuerdan? Esto es fundamental. Acá dice 0, pero sería f en el extremo inferior. ¿Está bien? Tenemos una función velocidad y tenemos su función integral asociada. Hasta ahí de acuerdo. Es más o menos lo que veníamos discutiendo. Ahora, ¿qué es la integral definida? La integral definida, como tal, es el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿De acuerdo? Está bien, definición de integral definida. En el contexto de aplicación, es un número que coincide con el cambio total del proceso. ¿Está? Pasando en limpio lo que venimos discutiendo al principio. Tenemos la función dato velocidad, tenemos la función integral asociada y tenemos la integral definida que lo que hace es calcular el cambio total. Ahora, esta integral definida puede hacerse tenga o no tenga función integral asociada. ¿Se dan cuenta? Tenga o no tenga función integral, porque la función integral es una ecuación que me permite calcular la integral definida, pero puedo no tener una ecuación. Y si la función es integrable, debe poder, esta integral definida va a existir igual. ¿Está bien? ¿Seguro? Bien. ¿Quién es P? P es la primitiva de F. Es una función, o es un conjunto de funciones, que traducen en ecuación el proceso que hace la función integral. Y acá empieza a veces complicarse, pero no se complica nada, porque si lo entendimos está claro lo que está diciendo, ¿no? Es una función que va a traducir en una ecuación lo que hace la función, el proceso que hace la función f grande, es decir, la función integral. Una de esas p es f, pero una de esas p es f. ¿Qué va a ser la integral indefinida? Son todas esas p, de las cuales una es f. La integral indefinida son todas las p, son todas las funciones que traducen en ecuación lo que potencialmente va a ser la función integral, pero de todas esas p, una sola hace lo que hace la función integral. ¿Está bien? Una sola. Entonces, son todas las funciones p que traducen lo que va a ser potencialmente la f grande, pero una sola de esas p va a ser f. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Qué es px menos a? Fíjense qué interesante, porque px menos a es la función integral. Siempre. ¿Lo ven? Es otra forma de presentar a la función integral. Yo puedo escribir la función integral como cualquier primitiva que encontré, evaluada en la variable independiente x, menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior de integración. Y eso va a ser la función integral también. ¿Lo ven?
De hecho, esta es la manera más habitual de encontrar la ley de la función integral. Una vez que tenemos prueba de roto de historia, uno va a la tabla de integrales indefinida, encuentra una primitiva, la evalúa en el extremo en una variable independiente que se mueve entre A y B, X, es P en X menos P en A. Si tengo el dato de P en A, si tengo el dato puedo rescatar exactamente a la función F. Puedo saber exactamente cómo es. Si no lo tengo, no importa, lo puedo dejar así genérico, pero sé que esa va a ser la función integral. ¿Y qué es P en B menos P en A? El cambio total. O sea, otra forma de informar el cambio total es como la primitiva esa que encontré, evaluada en el extremo superior de integración, menos la primitiva esa que encontré, evaluada en el extremo inferior de integración. Es entendible la confusión porque muchas cosas como que se coinciden, se repiten. Pero cuando uno lo aprende bien, se da cuenta que están todos diciendo las cosas en ese sentido. Es un número que se puede calcular de esta manera. No es la única manera de calcular. Porque si la función no admite primitiva, no lo voy a poder calcular así, ¿no? Pero si la función admite primitiva, lo puedo calcular así. Y si la función no admite primitiva, tendré que rebuscármelas de alguna otra manera. Bien. ¿Y qué? Cada una de esas cositas, ¿qué relación tiene con el gráfico de la función problema? La siguiente. Supóngase que esta es la función f, ¿no? Es de hecho la función f, porque es 3t cuadrado. El dominio de integración es entre 0 y 4. Ahí está indicado. Para un x1 que se mueve entre 0 y 4, esto que yo calculo acá es la función integral evaluada en ese x1. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá se supone que sería exacto debajo de la curva. Ese valor que me devuelve la función esta coincide con ese área. ¿Está bien? Para un x2, el valor que me devuelve la función integral coincide con el área esa, ¿no? Para un x3 coincide con el área esa, y para un x4 coincide con el área esa. O sea, la función integral es una función cuya variable independiente es x y varía entre 0 y 4. Las imágenes que me devuelve esa f son el área que va bajando el proceso para cada variable seleccionada, ¿no? O entre cada variable seleccionada. ¿Está bien? Ese es f, grande. No hay duda, ¿no? No hace otra cosa que eso la f grande. Esto que yo pinté es la integral definida entre A y B, entre 0 y 4. Que puede calcularse esa integral definida como la función integral en ¿cuánto? En 4. Esta integral definida, y ahí empiezan las confusiones, que es un número, puede calcularse como f en 4. O sea que esto de ahí está acá, o sea que acá. O sea, delta B evaluada entre 0 y 4 es igual a f en 4. A f solo en 4, no a f en 4 menos f en 0. Porque la imagen que me devuelve la función integral es el área debajo de la curva hasta donde estoy evaluando. Hasta 1, hasta 2, hasta 3, hasta 4. Bueno, pero no importa acá porque vale lo mismo. Pero no confundamos porque estaría mal. Porque no es f en 4 menos f en 0. ¿Está bien? Es f en 4. Porque la función integral no le importa lo que había antes. La función integral empieza a contar desde el extremo inferior de integración y evalúa hasta ahí. Y lo que hablamos otra vez para no diferenciar la variable x y la variable t. Esta variable 4, si bien se define en el eje de la función problema, está midiendo otra cosa. Está siempre comparándose con donde yo empecé a contar. Está sujeta a donde yo Una definí pregunta. empezar a contabilizar. Sí, Ahí deberíamos usar f en 4 decime. menos f en 1, por ejemplo, si nosotros quisiéramos averiguar entre 1 y 4, porque no arrancó desde 1. Claro, está bien, pero ojo que sí, vos querés calcular el delta B, por ejemplo, entre 1 y 4. Está bien. Y vos lo querés calcular como f en 4 menos f en 1. Sí, lo que pasa es que estás usando acá propiedades de la función integral, porque en verdad lo que estás calculando acá es lo siguiente, mira, delta B entre 4, perdón, entre 1 y 4, ¿no? No, estás calculando esto, mira. Delta B entre 0 y 4, ¿no? Menos delta B entre 0 y 1. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, cuando haces este cálculo tenés, obviamente, f en 4 menos f en 1. ¿Lo ves? Está bien lo que vos estás diciendo, pero estás calculando esta diferencia. Sí. Estás usando propiedad integral definida.
Claro. ¿Lo ves? Sí, ¿Se sí. entiende lo que dice el compañero? El compañero dice que si uno quisiese calcular el cambio total entre 1 y 4, para una función que se integró entre 0 y 4, podemos calcularlo como f en 4 menos f en 1. Es verdad, algebraicamente tiene sentido, pero ojo, lo que están usando ahí son propiedades integral definidas, porque lo que están calculando en verdad es el cambio total entre 0 y 4 menos el cambio total entre 0 y 1. Le están sacando al cambio total entre 0 y 4 lo que acumuló entre 0 y 1. Entonces, cuando yo calculo el cambio total entre 0 y 4, estoy calculando f en 4. Y le quiero sacar el cambio total entre 0 y 1, que es f en 1. Entonces, lo que parece acá como una diferencia primitiva no es una diferencia de primitivas. Es la diferencia de los cambios totales entre 0 y 1 y 0 y 4. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo perfectamente, pues son propiedad integral definida. Claro, gracias. De nada. Exactamente, también. Bien. Ahí es entendible las confusiones, porque si uno ve esto acá, nos hace ruido. Porque parece que estuviésemos usando propiedades de primitiva, de integral definida, pero no. Todavía está todo en orden. Ahora, ¿qué son las otras cosas acá entonces? ¿Qué son las P y toda la historia? Si podemos encontrar una ley que mediante una ecuación describa todo este procedimiento, es decir, el cálculo de las áreas que van quedando, entonces vamos a encontrar no solamente una ley, sino infinitas que van a estar reunidas en la integral indefinida. ¿Está bien? Para de todas esas infinitas, rescatar la que efectivamente da cuenta de este proceso, necesito un dato, que es, por ejemplo, el volumen inicial. Porque hay infinitos tanques que se pueden llenar, obviamente, a la misma velocidad. ¿Cuál es el tanque que tengo? Y necesito un dato. En este caso me dan b en 0 igual a 6. Por eso puedo rescatar la primitiva que me puede dar la función integral. Puedo traducir en ecuación lo que hace este proceso. Pero repito, si podemos encontrar una ley que mediante una ecuación describe este procedimiento, no siempre es posible. ¿Tá? Si lo puedo, tengo las primitivas. Como P en 0 vale 6, puedo encontrar la primitiva que explica exactamente este proceso y rescatar así B de t. Y ahí entonces pasamos en limpio, en este problemita sencillo, los dos caminos de resolución posible y todos los elementos que fuimos definiendo a lo largo de nuestra aventura que refieren al proceso de integración. Está todo acá. La clave es no confundirlo y usarlo debidamente en cada caso, según la situación problemática que nosotros les presentemos, evitando cometer los errores que le mostré antes, igual a una integral indefinida a un número. Eso es lo peor que puede pasar en términos conceptuales. Lo peor para nosotros porque nos va a partir el corazón después de tanta discusión, pero también para ustedes porque muy probablemente ustedes sepan la diferencia entre integral indefinida y un número. Pero en el fragor del examen cometan la tropelía de equivocarse. Para no equivocarse, conviene respirar profundo y siempre reflexionar en qué papel juega cada elemento en el problema y en la construcción de la respuesta a ese problema. Y es un poco lo que quisimos reflejar acá. Creo que como introducción a aplicaciones integrales lo vamos a dejar aquí a todos, ¿de acuerdo? Y ya el lunes, entre lunes y martes, calculo que terminaremos integrales. Entre lunes y martes la semana que viene, porque venimos a buen ritmo. Esperá, como queda un segundito, les muestro algo interesante. Algo interesante que tiene que ver con que, para la tranquilidad de todos y todas, en verdad nosotros ya vimos aplicaciones integrales. ¿Cuál es el primer? Aplicaciones integrales es un capítulo que, como verán, chicos, chicas, por favor, son 2 segunditos, ya que los tengo acá. Se divide en 2 o 3 aplicaciones de la herramienta integral para resolver 2 o 3 situaciones problemáticas. La gran situación problemática que nosotros queremos resolver es la total, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, lo primero que van a ver en el capítulo de aplicación integral es que el segundo teorema fundamental del cálculo integral, cuyo corolario es la regla de Barrow, ahora cambia de nombre y se va a llamar teorema del cambio total.
Cuando la función dato sea una función velocidad, que es el 99,9% de nuestros casos, entonces la integral de la razón de cambio es el cambio total del proceso. Eso es lo que dice el teorema del cambio total. Notarán que es igual a la regla de Barrow. Notarán que es igual a la definición integral definida. ¿Qué es lo que está cambiando? Y que la función que yo estoy integrando ahora explícitamente es una velocidad. Este teorema, que es de suma utilidad, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales, es el que, en verdad, insisto, no se diferencia mucho del teorema del segundo teorema fundamental del cálculo. Es el del Barrow. La importancia, pero esto ya a nosotros nos parece obvio. Ahora, si yo se lo mostraba al principio de año, no parecía tan obvio. Su importancia radica en que permite que varíe una magnitud en un intervalo de tiempo sin conocer su valor inicial. Sin conocer su valor inicial. Y es cierto. Puedo no conocer el valor inicial y puedo saber cuánto cambió el tanque. O sea, yo sé que el tanque aquel, ¿no? Yo sé que aquel tanque, el cambio total fue 64 litros. Ahora, podía no haber conocido tranquilamente el instante inicial. El volumen inicial, digo. Podría no haberlo conocido tranquilamente. Y hubiera seguido siendo 64 litros. ¿Está bien? Podría no haberlo conocido. Porque lo que yo calculo cuando calculo el cambio total, defino que el instante en el que empiezo a computar el acumulado, para mí el instante de referencia es cero. Ese acumulado inicial es cero. Entonces lo que hago es acumular hasta el final. Y evalúo que ese cambio es 64 en ese caso. Si después había 6 litros, bueno, está bien. Es un dato más que me permite encontrar una función que explica exactamente lo que pasó. Pero a veces no me interesa. El teorema de cambio total viene justamente a dar cuenta de eso. Muchas veces no nos interesa el instante, lo que había hasta en donde yo empiezo a contar. Lo que solamente me interesa es lo que hay desde que yo y a partir de ahí propongo ese cambio total. Lo interesante es cómo discutirlo con una función un poquito más sofisticada, en donde va alternando valores positivos y negativos de velocidad. Y ahí vamos a meternos en una cosa interesante que vamos a ver seguramente el lunes. Nos vemos, chicos, chicas. Hasta el lunes. Adiós. Hasta luego, chicos. En el éter. Chao. Ya sería. Seguía como acá, así que que empezar. Ok, estamos igual. Sí,